queremos presentarte la serie Sobrenaturalmente. Es una serie que inspirará tu vida a una fe superior. Estas series se tratan de milagros hechos de la vida real, de personas que pasaron por crisis, por enfermedades, al borde de la muerte, y la intervención sobrenatural de Dios tocó sus vidas y pudo sanarlas, pudo liberarlas. Por eso te animamos a que puedas comunicarte con nosotros a los números que vas a encontrar en la pantalla y también conectarte con nosotros a través de www.catedrallosmilagros.com. Que Dios te bendiga. Y recuerdo que antes de que él llegue a mi vida, ¿no? Bueno, una infancia quizás donde una familia tradicional, con mis padres, pero bueno, hubo una etapa en mí donde a través de la separación de ellos fue como muy doloroso, porque quizás lo que yo esperaba o lo que yo tenía pensado que era una familia no lo podía ver en mi hogar. Así seguí creciendo, quizás sin ellos, estando juntos. Bueno, luego hay una etapa donde me toca a mí formar mi familia. Y ahí es donde entra uno con el temor de decir, ¿por qué quizás alguien que uno ama va a llegar a un punto donde uno no va a convivir? Porque ese quizás era mi manera de ver lo que era una familia. Y eso me provocaba angustia, porque yo quería una familia, pero también podía ver el resultado de lo que había sido mi familia. Entonces tenía ese concepto que así iba a ser también lo que estaba preparado para mí. Bueno, al formar mi familia, al conocer a mi esposo, bueno, tuvimos muchas dificultades, tuvimos muchas crisis, peleas, separaciones, y es ahí donde entramos en un punto de desesperación, un punto de angustia, un punto donde decir, la vida no tiene sentido. Y realmente mi vida no tenía esperanza. Vivía de una continua angustia. Vivía pensando en qué sentido tenía la vida. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas situaciones vividas? ¿Por qué tanta angustia? No tenía ganas de vivir, no tenía ganas de proyectarme, no tenía ganas de ver un futuro diferente. Solamente podía ver mi condición, podía ver mis fracasos, podía ver la situación matrimonial que estaba viviendo. Me encerré en ese dolor y no podía ver más allá. Entonces quizás yo era una persona donde no medía ni el lugar ni lo que decía. Era una persona que no quería perder, era empatar o ganar, perder nunca. Entonces yo seguía esa discusión, y él, como ya había tomado un paso de fe y podía ver que la discusión era de a dos, así que si me dejaba quizás hablando sola, no iba a haber una discusión. Entonces él se acelera a caminar y quedo yo atrás, sigo de la discusión sin medir el lugar, estando en la calle, esas cosas que uno sin conciencia hace. Pero Dios me trajo al recuerdo que al principio, antes de que nosotros dos tomemos la decisión de entregar nuestro corazón a Jesús, uno, en su ignorancia, siempre, pero siempre, cuando tiene una necesidad, surge ese deseo de pedirle a Dios. Entonces yo siempre, aún sin conocerlo, sin tener esa experiencia con Él, era Dios, cambialo, o Dios, ayúdanos, o Dios, cuidalo. Una voz, era de noche, y una voz en mi oído me dijo, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo me pediste que cambie? Y ahora que cambia, ¿no lo acompañás? Yo lo primero que hice es mirar para un costado, decir, ¿quién fue el que se tomó ese atrevimiento de hablarme? Encima que iba enojada.
y miro para un lado, miro hacia el otro, no había nadie, porque como era de noche y era un tiempo de invierno, mayormente a ese horario ya no había mucha gente circulando en la calle. Y ahí me quedé callada. Pero bueno, mi orgullo era más grande, que no quería reconocer que Dios me había hablado, ni contarle y darle lugar a que Él diga, viste que hay que buscar a Dios. Entonces me lo guardé, pero eso fue ese primer encuentro con Él, donde esa voz tangible en mi oído me dijo, ¿cómo? Y ahí el Dios me demostró que cómo Él es tan grande y cómo Él, aún no mereciéndolo, siempre estuvo ahí. Él fue el que tomó la iniciativa al comienzo de acercarse a Dios. Bueno, fue una lucha, porque en realidad para mí era una iglesia, decirme una iglesia cristiana era decir una iglesia de locos, una iglesia donde no jamás entraría, jamás estaría en ese lugar, ¿no? Entonces empezó quizás el debate, ¿no? De que él quería perseverar y yo era como una traba, todo el tiempo era discusión, todo el tiempo ¿dónde vas? Todo el tiempo ¿por qué estás ahí? Y bueno, creo que también puedo comprobar que su perseverancia hizo que pueda Dios tener un lugar hoy como lo tiene en nuestras vidas. Hubo un punto, porque si bien cuando él empezó a venir y luego comencé yo a acompañarlo, ya son 15 años desde ese inicio donde Dios ha hablado a mi vida, donde me ha confrontado, donde me ha dicho, yo siempre he estado ahí, yo siempre he escuchado tu oración, yo soy Dios. Ha sido tremendo, porque cuando comenzamos como familia, recuerdo que no teníamos nada y vivíamos dentro de la casa de mi suegra, en el comedor, dividido con un placar. Es como extenderlo un poquito hacia adelante y atrás poner una cama, y esa era todo lo que teníamos. Dios se ha encargado de todo, ha sido maravilloso. Hemos dado nuestro primer lugar, a nuestro primer paso a un alquiler, y recuerdo que no teníamos nada más que una alacena y que lo usábamos de placar. Así que imagínate que nos mudamos con una alacena que lo usábamos de placar. Y tomamos la decisión y nos llamaban, decían, tengo una mesa, tengo una heladera, tengo una cama, tengo sillas. Y realmente era tremendo, era tremendo. Era decir que en aquel tiempo teníamos quizás una garrafa y decía, saber que una garrafa nos duraba hasta 6 meses. Y vos decís, Dios proveía en todo momento. En ese momento donde tomé la decisión de darle lugar a Dios en mi vida, fue donde hubo un sello. También sabemos que en este transcurso pasamos buenos momentos y también nos pasan a transitar por momentos quizás dolorosos, quizás difíciles, pero tenemos una esperanza en Cristo. La noticia que mi papá había sufrido un accidente, y bueno, en el medio de la desesperación de poder llegar al lugar, iba orando en el camino, pidiéndole al Señor que tome el control de su alma, ¿no? Y que envíe sus ángeles a ese lugar. Bueno, llegamos al lugar y bueno, lamentablemente ella estaba sin vida. La verdad, estaba como en un shock, en la misma situación que se estaba viviendo. Entonces, bueno, en uno de estos momentos la policía se acerca, porque tenía que acercarme hasta la comisaría. Me tenían que tomar una declaración, tenía que asentar, tenía que llevar a cabo el trámite que conlleva toda esta situación. Me encontré con 2 testigos que estaban en la comisaría. Que estaban en la comisaría. Ellos habían ido antes a declarar. Ellos estaban en el colectivo y fueron a declarar. Y bueno, les pedía que ellos me cuenten qué es lo que había pasado. Y bueno, lo más maravilloso que la fidelidad del Señor, ¿no? Porque la señora que estaba ahí me abrazó y me dijo, quédate tranquila, me dijo que yo estuve con tu papá, bajé del colectivo y lo encomendé al Señor, me dijo. Y salí de ahí y le dije, gracias mi rey, gracias Señor, porque tus promesas se cumplen.
porque fuiste fiel y porque le diste una oportunidad de poder entregar su corazón a ti, y hoy goza de tu presencia. Pero puedo recalcar de todo esto que Dios siempre es el mismo, es y será el mismo, fiel, bueno, generoso. Dios es el único que tiene el poder para hacer todas las cosas. Y realmente ahí pude comprender que estoy en las mejores manos. Por eso no hay nada más maravilloso que poder rendirle nuestra vida a Él. Porque si le rendimos nuestra vida a Él, tenemos la garantía y la certeza que Él está al control. Cada vez que tomamos la decisión de creerle, lo sobrenatural ocurría. Sobrenaturalmente. No importa lo lejos que te encuentres o la circunstancia que estés viviendo, hoy mismo podés experimentar su amor en primera persona. Atrévete a creer y sucederá el milagro. Contáctanos al 11 6207 7593.